Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a soltar una lista de datos sobre un dinosaurio. No, vamos a contar una historia. La historia de una vida, desde su frágil comienzo hasta su reinado y su, inevitable final. Así que vamos a meternos de lleno en la vida del último rey de la Tierra, el Tyrannosaurus Rex. Vamos a intentar imaginarlo por un momento. Un mundo que no es el nuestro, para nada. Un planeta vibrante, ruidoso, donde el aire casi se podía masticar, cargado con los sonidos de la vida y de la muerte, claro. Toda una escala que, sinceramente, hoy nos costaría hasta concebir. Así que nos adentramos en ese mundo de gigantes. Un lugar salvaje, brutal, donde la única misión, el único objetivo, era sobrevivir. Y en lo más alto de esa cadena, un depredador, el depredador por excelencia, estaba a punto de hacer su entrada. Pero claro, todo rey tiene un comienzo, ¿no? Y el del T-Rex no fue precisamente en un trono. Todo lo contrario. Empezamos en la vulnerabilidad más absoluta, con algo tan simple como una grieta en la cáscara de un huevo. Imaginen la escena. Cubierto de plumas, no mucho más grande que un pavo, el futuro rey no tenía ninguna ventaja. Cero. Era una criatura diminuta luchando por su primera bocanada de aire en un mundo que no perdonaba la más mínima debilidad. Y por si fuera poco, tampoco es que tuviera la velocidad para escapar, ni mucho menos. Cada sombra, cada crujido en la espesura de esa jungla prehistórica era una amenaza mortal para esa pequeña cría. Es que así de precaria era su existencia. Los estudios de los fósiles nos lo dicen, ¿eh? La mortalidad infantil era altísima, brutal. Era una chispita de vida en un mundo donde la inmensa mayoría no lograba sobrevivir ni a sus primeros días. Una lotería, vamos. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Cómo sobrevivió? Pues no dependía de la fuerza, para nada. Dependía de algo mucho más primario, el puro instinto. Poco a poco aprendió las reglas no escritas de la selva, cuándo esconderse, cuándo jugársela. Día a día, la experiencia fue moldeándolo, convirtiendo esa debilidad inicial en pura astucia. Y claro, con el tiempo, esa cría que parecía tan indefensa se convirtió en una auténtica fuerza de la naturaleza. Ya no era una presa, ¿qué va? Su sola presencia imponía el silencio a su alrededor. El depredador, por fin, había despertado. Y hablemos de su principal herramienta, su seña de identidad, esa mordida. Es que es algo fascinante. Estamos hablando de una fuerza de más de 35.000 newtons, una auténtica locura. Podían literalmente pulverizar huesos como si fueran tiza. No era un arma para cazar, era un arma para aniquilar. Y esto nos lleva a un punto clave. No era una bestia tonta que solo se lanzaba a morder, para nada. Cada caza era una estrategia. Primero, observaba a su presa. Luego calculaba la distancia, la energía que iba a necesitar, esperaba el momento justo y entonces, y solo entonces, desataba el caos. Una precisión brutal. Pero claro, ser el depredador alfa no significa que no tenga rivales. A veces el mayor desafío para un rey es otro rey. Y es que su principal competidor no era de otra especie. Era uno de los suyos. Y aquí hay una distinción que es crucial entender. Cazar, era una cuestión de supervivencia, de comer. Pero enfrentarse a otro T-Rex, eso era otra historia. Eso es una batalla por el territorio, por el derecho a reinar. Un choque de titanes, de poder puro. Estas batallas eran increíblemente costosas. El objetivo no era ganar de forma limpia, ni mucho menos. El objetivo era simplemente sobrevivir al encuentro. Las heridas, el gasto de energía, la victoria se medía en quién quedaba en pie, sin importar el precio que hubiera que pagar. Durante millones de años, este fue el orden del mundo, ¿no? Pero todo ese poder, todo ese dominio, estaba a punto de enfrentarse a algo que no podía morder, a algo que no podía intimidar. Un enemigo que venía de muy arriba. Todo cambió en un solo instante. Primero, un destello en el cielo. Después, un impacto que sacudió el planeta hasta sus cimientos. El cielo se oscureció por completo, lleno de polvo y ceniza, bloqueando el sol durante años. Las plantas murieron, luego los herbívoros y finalmente, los depredadores se quedaron, literalmente, sin mundo. Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. La criatura más poderosa de la Tierra, el rey indiscutible de su mundo, era completamente impotente ante el fin de su era. No podía luchar contra el cielo. No había nada que hacer. Y entonces, después del fuego, después de la oscuridad, llegó un silencio que el planeta no había conocido en eones. El reinado del T-Rex había terminado. Pero su historia estaba muy lejos de acabar. Pasan millones de años, y sus huesos, ahora fósiles, le contarían su historia a una nueva especie dominante, nosotros. El T-Rex alcanzó así una especie de inmortalidad, ¿no? No en la carne, sino en la leyenda. Se convirtió en un símbolo eterno de poder,
y de un mundo que ya no existe. Y al final, toda esta historia nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si este rey ancestral por arte de magia volviera a caminar sobre la Tierra hoy, en nuestro mundo, ¿seguiría siendo el depredador supremo o nuestro mundo moderno sería su fin? Pues ahí queda eso para reflexionar. Gracias por habernos acompañado.